Liturgia para hoy viernes 3 de junio. Santos Carlos Luanga y compañeros mártires. San Carlos Luanga y 12 compañeros de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años pertenecían a la corte de nobles o al cuerpo de guardia del rey Mwanga de Uganda. Siendo neófitos, no cedieron a los deseos impuros del monarca. Murieron en la colina Namugongo, degollados o quemados vivos en 1886. Antífona. El Señor probó a los elegidos como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. Él será su refugio en el tiempo, porque el don de la paz acompañará a los elegidos de Dios. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado con la sangre de San Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13b al 21. Estando Pablo preso en Cesarea, llegaron allí el rey Agripa y su hermana Berenice, y fueron a saludar al procurador romano Festo. Y como se demoraron allí varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. «Hay un hombre», le dijo, «que dejó en prisión el procurador Félix. Estando yo en Jerusalén, se me presentaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos para acusarlo, y me pedían que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no tienen por costumbre condenar a nadie sin que el acusado se caree con sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de la acusación. Ellos entonces vinieron aquí conmigo y yo sin demora. Al día siguiente tuve una sesión en el tribunal y mandé que trajeran a ese hombre. Cuando los acusadores tomaron la palabra, no presentaron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solamente de controversias acerca de su religión y acerca de un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allí de estas cosas, pero Pablo apeló al emperador para que su caso quedara reservado a la decisión de su majestad, y por eso dio orden de mantenerlo preso hasta que pueda remitirlo al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1a y 15 al 19. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para la gloria de Dios, y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te presentamos, Señor, esta ofrenda y te pedimos suplicantes que, así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos concedas a nosotros, consagrados solo a ti, dedicarnos al servicio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Aleluya. Oración después de la comunión. Hemos recibido, Señor, los divinos sacramentos al celebrar la victoria de tus santos mártires, y te pedimos que, así como a ellos los llevaron a soportar los tormentos, nos ayuden en medio de las dificultades a perseverar firmes en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, tú nos repites hoy también a nosotros: ¿me amas? Sí, Señor, pero concédenos amarte mucho más, con un corazón caldeado por el fuego de tu Espíritu. Tú nos abriste el camino que lleva hasta el Padre, y gracias a ti, la vida es más fuerte que la muerte. Estamos seguros en la fe de que tú vives en nosotros y estás presente en cada hombre y mujer, nuestros hermanos. Amén. Lectura. El desquite de Pedro. El Evangelio de hoy contiene dos partes. En la primera de ellas, Jesús confiere al apóstol Pedro una investidura pastoral preeminente, y en la segunda, le preanuncia su destino martirial. Subyace en este Evangelio la tradición neotestamentaria de una aparición del Señor resucitado a Simón Pedro, y vemos también afinidad con el pasaje del primado según Mateo. En la triple pregunta de Cristo: Simón, ¿me amas? Y en la correspondiente respuesta del apóstol con su triple y humilde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hay por parte de Jesús una rehabilitación de Pedro en su condición de discípulo después de su triple negativa en la noche de la pasión. Es su oportunidad y su desquite. A cada respuesta de Pedro añade Jesús: apacienta mis ovejas. Es su triple investidura pastoral que consuma la rehabilitación con tal puesto de confianza. Encontramos pues aquí un testimonio escrito a finales del siglo I, en que aparece la estima comunitaria sobre la misión y autoridad pastoral de Pedro en la Iglesia. El misterio de Pedro y de su sucesor, el Papa, obispo de Roma, es el primado del servicio de la caridad en la Iglesia de Cristo. Carisma que no se le concede para prestigio propio, ni se basa en su capacidad personal y extraordinaria, pues es patente su debilidad humana. Todo es gracia, don y presencia invisible de Jesús por la fuerza de su Espíritu. Jesús examina a Pedro sobre el amor, y hay que reconocer que consiguió un sobresaliente, el que en otra ocasión mereciera un suspenso. Él examina de amor porque su tarea como guía de las ovejas del buen pastor, que es Cristo, habrá de ejercerse sobre la base del amor al rebaño. Según aquellas palabras de San Ambrosio, Cristo nos dejó a Pedro como vicario de su amor. Ya en la última cena, Jesús había dicho al apóstol: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú,
Cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Lucas 22:31. Pedro es, efectivamente, el primero entre los hermanos, pero la autoridad dentro de la comunidad cristiana es servicio a ejemplo de Cristo. El primero entre ustedes ha de ser el servidor de todos, y el que manda como el que sirve. Para meditar. Al servicio de la comunidad eclesial. La muerte de Pedro que Jesús le vaticina en enigma: cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Será la prueba definitiva de la sinceridad de su triple profesión de amor a Jesús y de su fidelidad a la misión recibida. Pero ya antes tuvo ocasión Pedro de testimoniar su amor y su fe en Cristo y de salvaguardar la comunión eclesial al servicio de la misión. Por ejemplo, llegado el momento de la prueba, ante el consejo de los judíos y desafiando su orden, proclama Pedro la muerte y resurrección de Jesús, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Igualmente, en el Concilio de Jerusalén, supo mantener la apertura misionera de la Iglesia a los paganos y conservar la unión dentro de la comunidad. El primado de Pedro es servicio a la comunión eclesial. Como dice el Concilio Vaticano, Cristo envió a los apóstoles como Él fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores en su Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Textos evangélicos como el de hoy nos despiertan la nostalgia ecuménica por los hermanos separados, como veíamos ayer. Somos conscientes de que la doctrina del primado y cátedra de Pedro es precisamente la piedra de tropiezo y el máximo punto conflictivo en el movimiento de unión de las iglesias cristianas. Es también el escollo mayor que pastores y teólogos ortodoxos, anglicanos y protestantes de las distintas confesiones ven en el diálogo de la Iglesia Católica con las demás iglesias que siguen a Cristo. Conservan la palabra de Dios en la Biblia y rezan el mismo Padre común. También hoy es día de rogar al Padre que haya pronto un solo rebaño bajo un solo pastor, para que el mundo entero crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Reflexionemos. ¿Cómo podemos, de acuerdo a nuestras circunstancias, responder a la pregunta de Jesús: ¿en verdad me amas? ¿Cómo se manifiesta ese amor? Oremos. Señor, haz que nos entreguemos a la apasionante tarea de amarte, queriendo sin medida a los demás. Acompaña en su servicio a los pastores de tu pueblo y reúne en tu iglesia a los hijos de Dios dispersos. Amén.